Islas de energía y empleos bien remunerados a sectores no imaginados. El futuro del mundo para controlar el cambio climático, anuncia Joe Biden. En tanto, México sigue anclado en las energías fósiles y absurdos programas de reforestación. Más de un centenar de víctimas migrantes fueron abandonados a su suerte en el Mediterráneo central sin el menor sentido humanitario. Navalny, líder opositor ruso, abandona la huelga de hambre tras 24 días. Aquí en México, Porfirio Muñoz Ledo habla de marranadas de Morena para imponer a Saldívar y denuncia persecución de disidentes en el partido Morena. Nuncio apostólico viaja a Aguilillas, Michoacán, una de las zonas más peligrosas del país, sin cuerpos de seguridad especiales. Centro de Integración y Rehabilitación Regional, aquí en el DIF municipal, continuará operaciones con apoyo a personas con padecimientos físicos. Establece la vocería organizacional nuevos cambios y modos sociales que impone la pandemia del COVID-19, que aunque a menor ritmo sigue avanzando en el número de infectados y fallecidos. Pide a adultos mayores que no han recibido la vacuna estar atentos en la unidad de medicina familiar 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la información política, Morena y redes sociales progresistas presentan sus propuestas a estudiantes de la prestigiada Universidad Mondragón, proponiendo atender las investigaciones e involucrarse más en la actividad política. En el Día Mundial de la Tierra, Jaime García Alcocer, candidato a presidente municipal, propone la creación de la Secretaría del Medio Ambiente Municipal. También el aspirante a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Luis Nava, continúa los recorridos por colonias llevando propuestas de mejoras continuas. Hoy, una conversación sumamente importante y a nivel internacional con el director de CEOAN, director general del Grupo Bebederos Ecológicos y asistente del Comisariado Walter de la ONU, que hablará justamente sobre el cambio climático y el Día de la Tierra. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 449 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas en nuestro estado de Querétaro, con proyección al mundo, en la nación y en la tierra toda. Ayer fue justamente Día de la Tierra y entre ayer y hoy hay una especial atención a los aspectos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. Es por esa razón que le solicité a Alessandro Covarrubias Pfeiffer, director general de GEO, General Grupo Bebederos Ecológicos, que es también miembro de Atlas Foundation Italia, asistente del comisario de la ONU Water Ginebra Suiza para América Central y punto focal para la ODS 6, así como de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, Agua y Saneamiento del Continente en América, así como un promotor de programas internacionales humanitarios para el abastecimiento hídrico. En pocas palabras, todo un experto en aspectos de agua, de sanidad y del cuidado de la tierra. Alessandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Juan. Un saludo a ti y a todo tu amable auditorio. No, es un honor, es un gusto para mí tener la oportunidad de platicar con gente de tu nivel y de los conocimientos que tienes en torno a uno de los problemas que tenemos más graves en el mundo y que lamentablemente la mayoría de los países no han tomado conciencia plena de que estamos destruyendo nuestra casa, que desde las pequeñas acciones hasta las posiciones absurdas como la que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, que son para dar vergüenza al hablar de las energías fósiles
y de sus programas fallidos y corruptos de reforestación, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla de un mundo distinto, de islas de energía, de escenarios inimaginables para alcanzar esta energía limpia, este mundo que requerimos preservar y pues salvar a la humanidad, en pocas palabras. Yo te pregunto en primer lugar, Alessandro, agradeciéndote la gentileza de concederme esta entrevista, ¿tú crees que en México se reconoce realmente el problema del cambio climático? Bueno, en principio, la verdad es que muy poca parte de la sociedad tiene conocimiento sobre este gran problema. Es decir, yo me atrevería inclusive a decir que no más del 7-8% de la población de México sabe sobre este asunto tan complicado y tan catastrófico. Por otro lado, pues aparentemente hay un interés por los gobiernos que hemos tenido, pero tristemente en este momento hay otros valores que son más significativos en el México de hoy que en el poder salvaguardar las vidas de la población y el tener acceso a alimentos, el tener acceso a recursos hídricos. Entonces, es, digamos, en cierto modo un poco una demagogia, es decir, tener una presencia, una silla en el foro internacional, pero al final del día no demuestran un interés real. No, y tan es así, y digo, la verdad, y esto lo digo a título personal, con todo el respeto y la jerarquía que me mereces en el conocimiento de estas áreas, a mí me parece una terrible falta de educación, un tremendo error diplomático que teniendo a 40 líderes mundiales estés grillando acá sobre la Suprema Corte, el INE y estos abusadores sexuales, y no atiendas lo que el mundo, lo que los verdaderos hombres de ciencia, de inteligencia, están tratando. Creo que esta jovencita que participó por México nos dio el ejemplo. Yo como mexicano, te lo digo a título personal, me siento avergonzado de la actitud del presidente. Pero bueno, ¿cuáles son justamente los peligros que enfrenta la población al no ser acatados los lineamientos del Acuerdo de París referentes al cambio climático? Bueno, en México, digamos que si esto no tiene una cuestión reversible, enfrentamos varios puntos complicados. En primera instancia, lo que sería la desertificación por el calentamiento global. Por otro lado, tenemos la cuestión de las inundaciones y la pérdida de zonas costeras derivadas de los deshielos del Polo Norte. Pues sabemos perfectamente que la capa de ozono en el Polo Norte se está ampliando de manera importante y pues en los últimos 30 años hemos tenido un aumento de la temperatura de más de 1 grado. Tenemos calculado en base a investigaciones que se han hecho a través de la IDIS, quien estuvo como presidente, el ingeniero Martín Méndez, de quien yo soy colaborador, que entre el 2020 y el 2024 puede aumentar a 1.5 grados la temperatura mundial, lo cual es un altísimo riesgo. Por otro lado, tenemos la situación que está ocurriendo en Florida. En Florida, en los últimos 4 o 5 años, ha habido un aumento de la marea entre 42 y 47 centímetros de altura. Si esto continúa, en los próximos 10 años, las principales ciudades de Florida se van a ver inundadas hasta en un 35-40%, lo cual es muy grave. Y estamos hablando de un país con infraestructura, con capacidad financiera,
imagínate lo que sucedería en países de los llamados del bloque del tercer mundo. Es una cosa realmente peligrosa. Por otro lado, otro gran riesgo que vislumbramos es la cuestión de la pérdida de las cosechas, no solo por inundación y desertificación, sino también por la cuestión del aumento de las temperaturas. Entonces, si no tenemos cosechas, pues va a haber una catástrofe agraria y agropecuaria, lo cual va a derivar en una carencia de alimentos inimaginable. Hambruna, en pocas palabras. Así es. Entonces, si no hay alimentos, si ya estamos en una situación caótica de pobreza extrema, tanto en México como en otras naciones de América Central, pues no hay manera de pararlo si no realmente hay un interés por parte de las autoridades y que lo demuestren. O sea, aquí no se trata de demagogia, aquí se trata de acciones. Y de acciones inmediatas. De campañas. Se trata de actitud y de actividad inmediata. Exactamente, acciones inmediatas, porque precisamente aquí en México creo que hay muy poco interés, muy poco conocimiento y muy pocos programas que estén justamente atendiendo el problema del agua aquí en nuestro país. Bueno, realmente sí había muchos programas de agua a nivel nacional en otros mandatos de la historia mexicana. Tristemente, en este momento, digamos que hay otro tipo de prioridades, lo cual va en deterioro de la propia población, va a generar más pobreza, más problemas sociales, menos capacidad para atacarlo, esperemos que no se dé pronto, pero es una situación inminente. Y esto lo digo porque no solo es la cuestión de lo que sucedió ayer con el Summit Internacional del Cambio Climático, sino porque hay poca empatía con lo que fue el Día de la Tierra. Entonces, tenemos que tener mucho mayor conciencia para respetar a la naturaleza, respetar la fauna, respetar, digamos, todo lo que engloba la ecología, el entorno, el medio ambiente. Así es. Ahora bien, Alessandro Covarrubias, Pfizer, hay una pregunta que yo le hice hace muchos años a un vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, porque sobre todo cuando vienen las épocas de calor nos empezamos a preocupar del nivel de las presas, de que viene el estiaje, el nivel de Cutzamala que surte al Distrito Federal está en niveles muy bajos, y entonces es cuando nos empezamos a preocupar de si va a haber o no haber agua. Le preguntaba yo en aquel tiempo a este ingeniero, experto también en asuntos del agua, oye, ¿algún día Querétaro se quedará sin agua? Te hago la pregunta genérica, ¿algún día México tendrá problemas graves del agua al punto de que pues las guerras se provoquen? Yo lo he dicho aquí, por la situación del agua. Ya hemos tenido ahí diferencias muy intensas con los Estados Unidos en relación a las cuotas del agua del río Bravo, y así en muchas otras regiones y al propio interior de México. ¿Qué pasa con el agua? ¿No vamos a tener que beber? Yo siempre lo he dicho en los últimos 10 años, que el petróleo no es el futuro de la humanidad. El agua es un recurso de la naturaleza y sabemos todos perfectamente que si no nos alimentamos durante 20, 30 días, a lo mucho, con una solución de suero podemos salir adelante. Pero si no tenemos agua, bastan 72 horas para que sea muerta. El problema del agua en este momento es muy grave a nivel nacional. Dado los efectos del cambio climático, es evidente que no hemos tenido lluvias en los últimos 11 meses. Las que ha habido han sido realmente esporádicas. Entonces, las cuencas, empresas, principalmente,
han sufrido una pérdida aproximadamente del 70%. La cuenca del Cutzamala, en base a nuestras investigaciones, está aproximadamente en el 20%. Si no tenemos precipitación pluvial, entonces poder racionar el agua y poder mandarla a la población va a ser un asunto realmente difícil, realmente complicado. Y recordemos que el agua es un derecho humano. Venderla es igual que prostituir un derecho de los seres humanos. Entonces, no se vale que no haya realmente un programa hídrico en el país, lo cual debería ser en realidad un tema de seguridad nacional, porque en efecto las próximas guerras no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Más aún, teniendo una cuestión de contaminación importante a nivel mundial, ya sea por petroquímicos, ya sea por emisiones de CO2, ya sea por contaminantes industriales, sea también por la industria derivada del plástico. Hemos contaminado el planeta de una manera realmente indiscriminada. Vale aquí la pena hacer una anotación. Ahora que nos encontramos en una situación de pandemia mundial, muy pocos saben una gran realidad. Por ejemplo, el COP-SAR-2, COVID-19, sobrevive en aguas residuales y estancadas. Entonces, si no hay un tratamiento idóneo, es otra manera de contagio muy grave y es muy difícil de detectar. O sea, no es solo aéreo, también puede ser por la propia ingesta de las aguas contaminadas. Sí, que es un problema que tampoco se ha atendido del todo como debería ser. En México de ninguna forma, en Estados Unidos muy poco, principalmente han sido Alemania, Francia, Austria, Suiza, Holanda e Italia, quienes han realizado investigaciones muy serias sobre el caso. Y en México estamos en la época del protosaurio, de la época del carbón, y tenemos por ello graves problemas de contaminación de aire, agua y tierra. ¿No es así? No debemos enfocarnos en lo que es el uso de los combustibles fósiles. Es muy importante poder dirigir, estando en un mundo moderno, hacia lo que son las energías limpias, es decir, eólicas, solares, principalmente, de tal modo que mientras menos contaminantes y menos emisiones de fluorocarbonos y de CO2 mandemos al ambiente, va a ser mucho más fructífero. Aún con la pandemia a nivel mundial, que muchas naciones cerraron las actividades industriales y sociales, el mundo se recuperó básicamente un 0.01%. Ahorita estamos en una situación realmente importante, entonces no se puede echar marcha atrás. Y el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden, cuando fue vicepresidente, era un señor que sí sabía muchísimo sobre este tema, estaba muy compenetrado con actividades tanto nacionales como internacionales, y es la manera que ha demostrado, no solo a su pueblo, sino al mundo, que está muy preocupado por lo que está ocurriendo. Y él mismo lo dijo muy bien: en los próximos 10 años podemos tener una situación incontenible. Entonces, es hoy el momento de actuar. No nos podemos esperar. Y es también el momento de no hablar de política, sino de hablar de el real método y los mecanismos para salvaguardar la vida humana. Acciones inmediatas. No puedo dejarte ir, Alessandro, sin hacerte una pregunta que tiene mucho que ver con nuestro país. ¿Tú crees realmente que el programa Sembrando Vida
sea una solución ecológica, económica, social y de los migrantes para México y nuestro continente? En lo personal, me parece que no, absolutamente, no tiene ni pies ni cabeza. En realidad es una especie de fraude. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo es posible que se pueda pronunciar a nivel internacional un mandatario que va a sembrar 3,000 millones de árboles? Eso significaría hacer una siembra aproximadamente de la tercera parte de todo el estado de Querétaro. Luego, o sea, primero hablando de territorio. Segundo, la capacidad económica para llevar a cabo un programa como esos, hoy en día es básicamente imposible por el actual gobierno. 3, también había dicho que entre 400 y 450,000 campesinos y campesinas. Esto significaría que para lograrlo tendrían que aplicar 18 años de trabajo continuo, por lo cual si al señor le quedan 2 o 3 años de mandato, pues es muy fácil crear programas al aire para luego, cuando ya no esté, decir, pues yo me lavo las manos. Ahora, lo que también me parece un poco una aberración es que si un campesino va a recibir 5,000 pesos mensuales, no sirve absolutamente de nada. Por eso, la cuestión de la inmigración de Centroamérica y de México a los Estados Unidos, en el llamado paso a la búsqueda del sueño americano, un inmigrante que logra llegar a los Estados Unidos logra percibir aproximadamente $1,250, $1,300 mensuales. Entonces estamos hablando de más de 5 veces menos lo que percibiría un campesino en México. ¿Y para qué le alcanzan esos 5,000 pesos? Es una injustificación. Es más, este programa, primero, no es cierto, y segundo, están creando una desertificación en los pulmones más importantes del país. Llámese el sur de Tabasco, la zona de Campeche, la zona de Chiapas y la zona de Yucatán, devastando toda la selva. Entonces, y aparte, pedible a los países del primer mundo, países que tienen una cultura ecológica, pedirles que hagan una inversión en México, me parece irresponsable. Se debió haber concentrado en los temas de ecología y no en temas políticos que no tienen ningún interés por los mandatarios de otras naciones del mundo. Bien, pues te agradezco mucho, el tema es muy amplio, te agradezco mucho, tú eres un gran experto en esta situación que tiene pues que ver mucho incluso con gente que se maneja a los niveles de la Organización de las Naciones Unidas. Periódicamente te voy a estar solicitando tus puntos de vista, ingeniero Alessandro Covarrubias, y seguimos platicando. Por supuesto, fue un gran honor, don Juan, y espero próximamente volver a platicar contigo, y un saludo muy afectuoso a todo el respetable auditorio, por favor. Sí, a la audiencia, al equipo, dile a todos tus seguidores que le pongan me gusta, y a los de nosotros también, porque son temas torales que deben de conocerse. Muchas gracias, gracias al ingeniero Alessandro Covarrubias Pfeiffer. Gracias, muchas gracias. Bien, aquí vamos a darle las felicitaciones a todos los que se llamen Jorge, Adalberto y Gil. Muchas felicidades a mi cuñado Jorge Ayala Chávez, a Adalberto Ramírez, a Gil Mendoza Pichardo y a todos los que lleven ese nombre, así como con quienes estén festejando su cumpleaños, recordándoles, aunque los canse todos los días, sana distancia, cubreboca, gel, no haga fiestas y cuídese, nos falta todavía mucho para superar esta terrible pandemia que ya lleva más de un año y pues que ha cobrado muchas vidas aquí en México. Lamentablemente el pésimo manejo de esta pandemia hace que, según los expertos, pudieron haberse evitado cerca de 200,000 muertes y el país registra oficialmente, según ellos, 214,400
482 defunciones, que en realidad son alrededor de poco más de 500,000, y tenemos 2,323,785 casos. En Querétaro, pues, tratamos de controlar la situación, pero anda oscilando. Tenemos 65,369 casos con 4,369 defunciones, y en el mundo 144,804,485 con 3,073,868 casos que lamentar. Vámonos con las efemérides del día. Nos vamos corridito por el tiempo. Es que en realidad hablar con el ingeniero Covarrubias es muy interesante, son muchos los temas y es mucho el conocimiento que tiene. Entonces vámonos rápidamente con las efemérides, la información nacional e internacional, y continuamos con los deportes para regresar a la parte final de la información política y local. Como hoy, pero de 1811, llegan prisioneros a la ciudad de Chihuahua los caudillos insurgentes encabezados por don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En 1897, por decreto del presidente Porfirio Díaz, se crea la Escuela Naval Militar de México con asiento en Puerto de Veracruz. Sus cursos se inauguraron el 1 de julio de ese año. El capitán de navío Manuel Izaguirre fue su primer director. En 1918 nace en Lagos de Moreno, Jalisco, Adalberto Sánchez Navarro, literato, periodista y catedrático universitario. En 1920, Plan de Agua Prieta. A consecuencia de conflictos por la sucesión presidencial, surgidos entre el grupo político del general Álvaro Obregón y el presidente Venustiano Carranza, el ingeniero Luis León y el licenciado Gilberto Valenzuela formulan en Agua Prieta, Sonora, un plan que desconoce al presidente Carranza y nombra como jefe supremo del ejército a don Adolfo de la Huerta, gobernador del estado. En 1930 se funda en la capital de la República la primera sociedad de pediatría. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Hay quienes dicen que la corrupción es un rasgo cultural, pero no nos engañemos, es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos. Querétaro necesita un gobierno que combata este problema de manera frontal y sin temores. Es tiempo de que el dinero de las y los queretanos no se vaya a los bolsillos de unos cuantos, sino que se utilice en mejores calles, carreteras, servicios médicos y más escuelas. Para terminar con la corrupción, no basta con solo mirar y dejar pasar. Es necesario tomar acciones. Es momento de tener valor de transformar nuestro estado y el coraje para convertirnos en el ejemplo que queremos para México. Podemos vivir mejor. Celia, nuestra gobernadora. Información internacional, la cumbre de Biden cierra con islas de energía y empleos aún no imaginados. La cumbre del clima organizada por Estados Unidos cerró este viernes con redoblados compromisos internacionales y el dibujo de un futuro en el que se generarán millones de empleos, muchos de ellos en sectores aún no imaginados, como la isla de energía para frenar el calentamiento global. Habrá gente trabajando en campos que aún no hemos imaginado, en granjas y fábricas, en laboratorios y universidades, subrayó el presidente estadounidense Joe Biden en su intervención este viernes al destacar la oportunidad que se abre para crear millones de empleos bien pagados en todo el mundo. Por otra parte, Navalny abandona su huelga de hambre después de 24 días. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, puso hoy fin a la huelga de hambre de 24 días que había iniciado en prisión para exigir que le vean sus médicos de confianza tras instarle a sus aliados a abandonarla de inmediato si quiere evitar un desenlace fatal. A la vista de los avances logrados y de todas las circunstancias, empezó a abandonar la huelga de hambre según los protocolos. Esto llevará otros 24 días y dice que aún más difíciles. Un centenar de víctimas de un naufragio fueron abandonadas en su suerte.
Las más de 100 personas que perdieron la vida en el naufragio ocurrido en las últimas horas en el Mediterráneo central fueron abandonados por los estados que podían salvarlas, pues no movilizaron ningún medio para rescatarlas a pesar de haber sido alertadas 2 días antes del peligro que corrían. Han denunciado hoy organizaciones humanitarias así como organismos internacionales. Si se hubiera estrellado un avión de pasajeros, hubiera acudido la Armada de media Europa, pero solo eran emigrantes, estiércol del cementerio mediterráneo, para quienes no vale la pena correr y de hecho nos quedamos solos, resumió Alessandro Porro, presidente de la SOS Mediterránea y miembro de la tripulación del barco de la organización francesa que avistó un mar de cadáveres. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a la Polaca, no sé si tengas chance espérame tantito, sí. Chance de venir a la Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio, sí, me están preguntando qué es la Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es la Polaca? Me están preguntando. ¿Quién te pregunta? Me están preguntando qué es la Polaca. La Polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir era un antro que había aquí. Espérame tantito. Mauricio, espérame, sí, ahorita a ver, Rafael, hombre, se te va a caer el pelo de tanto. ¿Qué me quieren decir? Se te va a caer el pelo de tanto. Espérame tantito, ahorita. Hazme caso. Espérame. Sí, Mauricio. Javier, mira, me están preguntando. Es que me acaba de cancelar el invitado. Me están preguntando lo de la definición de la Polaca. Ahorita, espérame, me acaba de cancelar el invitado. Ya ves que se le pasan diciendo que no los invitamos a la Polaca y cuando los invitamos nos cancelan. Ese es el problema. ¿Qué? ¿Qué significa la Polaca? La Polaca significa mucho. La Polaca es una especie de. A ver, Rafael, deberías de tranquilizarte. Sí, pero es que... Mira, vas a subir de peso si sigues así. Javier. Permíteme, ahorita te atiendo. Estás viejo. Ahorita veo. ¡Pancho Porfirio! Bueno, la Polaca a partir de las 9 de la noche. Aquí, por Querétaro Network TV. Información nacional, en Cumbre Limpia presume petróleo. En la cumbre de líderes sobre el cambio climático, donde varios dirigentes mundiales hablaron de abandonar la energía fósil y sucia, el presidente López Obrador presumió el hallazgo de yacimientos petrolíferos en México. Aunque hemos descubierto 3 grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo o comprar gasolinas, dijo López Obrador en su participación en la cumbre. En otra información, Muñoz Ledo dijo: marranadas en Morena por imponer a Saldívar. Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y lo acusó de encabezar una persecución contra los miembros de su bancada que opinan en contra de una orden superior y de hacer marranadas al sustituir a todo aquel legislador que se opone a los dictámenes de la 4T. En entrevista advirtió que en su bancada se está llegando a indecencia política, persecución y extorsión. Hoy cualquier orador de Morena que se exprese en contra lo sacan y meten a otro. Por otra parte, con narcos y policías a la distancia, el anuncio se adentra en Aguililla. La diócesis de Apaxingán informó que el nuncio apostólico para México, Franco Coppola, viajará a Aguililla sin seguridad privada en la camioneta del obispo de esa comunidad pastoral. Señalaron que el Estado se acercó a las autoridades religiosas para ofrecer seguridad en el traslado del embajador de la Santa Sede, pero el ofrecimiento fue declinado.
El argumento de Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, para rechazar la seguridad por parte del gobierno estatal fue que desde que rindió protesta como líder religioso de la religión, él se ha trasladado solo o con un grupo de religiosas a todos los municipios y comunidades que se ven afectados por la violencia. Informó para Noticieros QNTV Express Metropolitano y Lugo al Aire, Gabriel González. Análisis más allá de la noticia crece, se fortalece a partir del 16 de marzo, martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. Entrevistas, semblanzas, información y los puntos de interés del proceso electoral los encontrará aquí, con una fórmula muy especial. Con el joven y talentoso comunicador Cristian Lugo. La experiencia del periodista Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Y nuestro experto politólogo Edgar Guevara Sandoval. Juventud y experiencia, la fórmula perfecta de la información. Profundidad y análisis. Inclusión y pluralidad. Por sus plataformas de confianza, Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Lugo al Aire. ¿Los esperamos, ¿O no, señores? Claro, por supuesto. ¿Serio? Sí. Usted le tiene que poner, Nos vemos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Análisis más allá de la noticia. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Viernes. Thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Termina otra semana más. Pero será un fin de semana muy, muy agitado. Sobre todo, bueno, en el fútbol, en las ligas europeas pueden definirse ya campeonatos. En la Liga MX ni se diga, en el torneo Guardianes 2021. Vamos, ya hay calificados a la siguiente ronda. Pero para el repechaje están prácticamente vivos todos. O sea, el que muy complicado la tendría es San Luis y Necaxa. Pero de ahí en fuera, todos están ahí involucrados, ¿no? Y bueno, para Gallos Blancos, él no está exento. Puede ser vital, muy, muy importante para dar un paso gigantesco rumbo al repechaje y, ¿por qué no buscar un lugar en la liguilla dentro de los primeros 8 para recibir precisamente en casa al rival en este repechaje? Bueno, y ya después de haber conseguido el objetivo del cociente y evitar la multa de 50 millones de pesos por lo menos, pues yo espero que Gallos esté un poquito más relajado y ahora busque el otro objetivo, que es calificar. El domingo va a recibir a las 7:30 de la noche a Bravos de Ciudad Juárez, equipo que sí está hasta el cuello en el pago de multa, pero hasta el cuello. Y también puede ir a repechaje, entonces será un partido complicado, muy, muy importante ganar para Gallos Blancos, ya que de ser así, no quiero decir que está dentro de liguilla, pero sus posibilidades se incrementarán enormemente. 7:30 de la noche, domingo, aquí en la Corregidora, Gallos contra Bravos. También hoy arranca la jornada, una jornada que estará llena de clásicos, clásico tapatío, clásico regios, definitiva para muchos equipos. Empezamos con el sorprendente Puebla y público. Va a recibir a Pumas. Tijuana contra Necaxa. Y más tarde Mazatlán recibirá a León. Para mañana el superlíder Cruz Azul le hará los honores a San Luis, que está también sumergido en un problema serio. Es el último en el cociente y parece que quiere pagar. Clásico tapatío a las 7 de la noche mañana. Atlas contra Chivas. Dos equipos, Chivas repuntando y Atlas, bueno, se ha frenado un poquito, pero que están haciendo buena labor. Tigres Monterrey, a las 9 de la noche mañana. Ay, ahorita hablaremos de Tigres. Domingo, 5:30 de la tarde, Toluca contra América. Y el lunes, Pachuca recibirá a Santos. Ya que estamos hablando de Tigres, bueno, la directiva del equipo felino ha anunciado que no le renovará el contrato a Ricardo el Tuca Ferretti. Sorprendente y no. Ya se había especulado mucho, supuestamente había un acuerdo de palabra, que el contrato era cualquier cosa, pero bueno, a la directiva no le ha gustado
en lo más mínimo algunos pronunciamientos del Tuca en ruedas de prensa contra un aficionado, bueno, varias cosas, parece que el vestidor está roto, pero les ha dado mucho, les ha dado 5 campeonatos, 5 torneos, subcampeones en el Mundial de Clubes, con CONCACAF, etcétera, ¿no? Sin duda un gran elemento que sea el Tuca Ferretti, pero la directiva ha decidido que se va. Suena, y ya los habíamos dicho, el Piojo Herrera. Por lo pronto, Tuca, 2 jornadas, es muy probable que esté en liguilla, y después se irá del equipo de Tigres. Vamos a ver cómo termina esto. También en la Liga de Expansión ya están definidos los cuartos de final. El Atlante contra Celaya, Tepatitlán, Cimarrones y Tapatío contra Mineros. Morelia va a seguir esperando a estos ganadores. Morelia fue el primer lugar, estará en espera. Y tiemblan los Juegos Olímpicos, amigos, ya que el gobierno japonés ha declarado emergencia sanitaria por incremento en los contagios de COVID. Esta emergencia sanitaria será hasta el 11 de mayo por lo menos. Se cierran bares, restaurantes, centros deportivos, bueno, varias cosas en espera de que estos contagios disminuyan y se pueden llevar a cabo los Juegos Olímpicos, que faltan 91 días exactos. 11 de mayo se pronunciará nuevamente el gobierno japonés para ver qué deciden, si hay público o no hay público, si se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos a ver. Amigas, amigos, pasen un excelente y deportivo fin de semana, cuídense mucho, hay béisbol, básquetbol, fútbol europeo, fútbol mexicano, muchísimo. Prepare la botana, una cerveza bien fría y cuídese. Nos vemos el lunes. Saludos a todos, gracias, nos vemos. Gracias, muchísimas gracias, Rodolfo. Pues ahí tenemos ya la guía para el fin de semana. Recomiéndole a usted que mejor no salga, quédese ahí en casita. Si le gusta el fútbol o cantidad de deportes, o puede usted campechanear una película, una buena película con un partido, en fin, las actividades deportivas nunca paran y lo puede hacer usted desde casa de una manera segura. Quiero mandar también un muy afectuoso saludo, un abrazo a mi buen amigo Jorge Guía Alcocer, amigo de pues, muchos años, a Manuel Buenio y a Jorge Subía, que son su cumpleaños también. Se me pasó hace 2 días, un entrañable amigo Edgar Montiel estuvo celebrando su cumpleaños, al igual que Alejandro Guillén, el famoso Diablo, que anda auténticamente como el diablo, suelto ahí, escribiendo columnas que le pegan a diestra y siniestra a muchos de los políticos. Bueno, justamente antes de pasar a la información política, voy a darles unas notas porque, bueno, la actividad en Querétaro no para, no todo es política, aun cuando veamos por todos lados ya en las esquinas brigadas de jóvenes con banderas de Fuerza por México, del Partido Acción Nacional, de Morena, en fin. Hay otras actividades que continúan y en este caso tenemos que el Centro Integral de Rehabilitación Regional del Sistema Municipal DIF mantiene operaciones con atención a personas con padecimientos físicos, lesiones o discapacidades y continúan trabajando de manera habitual por la salud de la población. En un recorrido de supervisión, el presidente municipal, Miguel Parrodi Espinosa, constató que pese a la contingencia sanitaria se continúa trabajando con el cuidado de los pacientes, siguiendo las medidas de seguridad sanitaria como son la sana distancia, la toma de temperatura, el uso de alcohol, el gel, aforos reducidos y atención mediante citas previas. Para acceder al servicio que se ofrece a las instalaciones ubicadas en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, se debe de llamar al número 442-291 442-291-0574 para concretar una cita en la que se debe presentar el CUR, acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio y diagnóstico médico. Los servicios que ofrece el centro son hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, rehabilitación de la parte superior del cuerpo, audiología, timpanómetro, unidad de trastornos neurológicos, terapias del lenguaje, centro de estimulación multisensorial, terapia ocupacional,
trabajo social y psicología, así todo esto por parte de médicos especialistas. Por su parte, bueno, recuerde que estamos en pandemia y la vocería organizacional está muy atenta a lo que ocurre. No solamente están en el punto de llevar un recuento de cuántos infectados o lamentablemente cuánta gente fallece, sino que buscan nuevos ángulos para que la población pueda sobrellevar de mejor manera esta pandemia que, como les digo, lamentablemente nos falta aún un buen tramo para superarla. Sobre esto, la vocería organizacional de Querétaro explicó que la utilidad de adoptar nuevos modales sociales para evitar contagios por el COVID en el ámbito de la convivencia diaria son la base del entrenamiento social y en detectar riesgos y modificar hábitos. El vocero organizacional, Rafael López González, explicó que la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestro concepto de cortesía, pues afirmó, el mundo ha cambiado y debemos asimilar sus cambios, sus resistencias. Ejemplificó que el saludo, que alguien da o recibe al cruzarse con otra persona en la calle y desearle un buen día, pero algunas de las personas no llevan puesto su cubrebocas, o cuando en algún restaurante, a pesar de que el establecimiento siga todas las medidas sanitarias, algunas personas sin cubrebocas se levantan de su asiento para dirigirse hacia los tocadores, pero deseando buen provecho a diestra y siniestra. Señaló que estos gestos antes eran considerados de cortesía y buenas maneras, pero que hoy representan una falta total de cuidado hacia la salud e incluso la vida de otras personas. Agregó que en la aplicación de nuevos modales sociales se deberán poner en práctica los pasos de entrenamiento social. Es por ello que deben identificar tus riesgos y modificar tus hábitos. Agregó que luego de más de un año de pandemia, hay quienes aún no terminan de entender que el uso del cubrebocas y la sana distancia son parte fundamental de la protección contra el COVID. López González confió en que durante el mes de mayo muchos giros comerciales podrán sumarse a una campaña de nuevos modales sociales, el cual, explicó, nos ayudará a todos a ver con claridad nuestras áreas de oportunidad, es decir, en dónde podemos mejorar. Recomendó mantener en todo momento la sana distancia, la cual, precisó, es la barrera natural más importante con la que se cuenta para esta situación que estamos atravesando. También recordó a las personas, a los adultos mayores que aún no reciben la primera dosis, que acudan a la unidad médico familiar número 15, ubicada allá hacia el norte de la ciudad, en Sombrerete, número 263, hasta el 30 de abril, con los documentos que usted ya sabe, la credencial del INE, el comprobante de domicilio y, de ser posible, su formato emitido por la página de mivacunasalud.gov.mx para que reciban la primera vacuna. Quienes ya recibimos esta primera dosis, pues estamos en espera de la segunda, que según se anunció estará en el lapso de un par de meses. Mientras, pues no nos confiemos, tenemos que cuidarnos. Recuerde usted, la vacuna no es la garantía de que usted no se va a enfermar. En todo caso, es una manera de atenuar los efectos de esta terrible enfermedad que ha causado ya pues cientos de miles de muertes, millones en el mundo, y pues debemos cuidar nuestra vida y la vida de la gente que está en nuestro entorno. Así están las cosas. En las tendencias de hoy, IWC vuelve a sorprender con su espectacular reloj. IWC Schaffhausen presentó un gran reloj de aviador Shock Absorber XPL de Watches and Wonders, el primer reloj en incorporar el nuevo sistema antigolpes patentado por la marca. ¿Se imagina qué maravilla? Pero bueno, pues también cuánto cuesta, ¿verdad? En la segunda tendencia que le detectamos hoy, el Amonomixtli, templo de descanso
y de reflexión. Vea usted qué maravilla. El Mixtli hace años era una antigua quinta familiar, ahora funge como un exclusivo hotel boutique ubicado aquí muy cerca en Tepoztlán. Está rodeado de naturaleza y montañas cuyo entorno es propio para la paz y la relajación, algo que nos hace mucha falta. Imagínese usted ahí disfrutando de ese panorama, ahí en uno de recostadito, ¿verdad? Tomándose una bebida refrescante. Pues los que puedan hacerlo, háganlo y háganlo con cuidado. Recuerde que en todo este tipo de lugares hay un aforo restringido que nos da cierta seguridad. Los cartones de hoy, ahí tenemos, pues ya, ¿qué es eso? Un mundo que está en las últimas, en sus huesitos, si no lo cuidamos. Tengamos mucha conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Están callados los iquenos de México, sí, sobre todo en el INE, esto en relación a cuentos infernales de Jorge Mosh, infernales lo que está pasando en el Congreso de la Unión, que al vapor están autorizando todo tipo de aberraciones y de leyes como esta de los hidrocarburos, que mucho daño le hará a nuestro país y al planeta. Aguántame, primero están mis mañaneras, sí, qué falta de cortesía del presidente, la verdad. Yo lo digo a título personal y yo creo que mucha gente coincidirá conmigo en que no solamente es una falta de educación, sino también una falta al protocolo diplomático. En la actividad política, pues todos los frentes siguen andando fuertemente. Luis Nava continúa el recorrido de colonias llevando propuestas para que la mejora continua de Querétaro. Recorrió el mercado de Lomas de Casablanca, la colonia Guadalupe Victoria, y por la tarde-noche asiste a las colonias Las Plazas. En esta campaña, dijo, estamos demostrando que nosotros con los resultados que se tienen sí sabemos resolver, sí sabemos gobernar, con el objetivo de enriquecer sus propuestas y de la continua atención de las necesidades de los queretanos. El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional, Luis Nava, visitó el mercado municipal de Lomas de Casablanca, lugar en el que difundió entre los comerciantes sus proyectos de agenda económica y la visión que tiene para continuar el desarrollo del país. En otro frente, Morena y redes sociales progresistas, presentaron sus propuestas de gobierno a estudiantes de la Universidad Mondragón. Celia Maya, del Partido Morena, destacó que ofrecerá estímulos a las universidades para que realicen proyectos de investigación. Miguel Nava, por su lado, de redes sociales progresistas, dijo que promoverá en cada uno de los municipios cuenten con un hospital con médicos especializados. Celia Maya, de Movimiento Morena, y Miguel Nava Alvarado, de redes sociales progresistas, presentaron sus propuestas ante los estudiantes de esta prestigiada universidad, la Universidad Mondragón de México, dentro del foro abierto Elecciones Querétaro 21, organizado por la Dirección de los Asuntos Estudiantiles, con el objetivo de incentivar que los jóvenes se involucren en los asuntos políticos. Ahí se habló también de la investigación y la educación, que es fundamental para los jóvenes. Quien se acordó muy bien de que es el Día Mundial de la Tierra fue Jaime García Alcocer, que aspirante a la presidencia municipal, habló en el marco de la firma del Pacto del Ambiente del Día Internacional de la Tierra, señalando que el Partido Verde Ecologista de México se comprometió a crear la Secretaría del Medio Ambiente con la finalidad de salvaguardar los recursos y áreas naturales de la capital queretana. Este compromiso, al igual que estamos haciendo referencia, implica el cuidado del agua, del aire, la utilización de energías limpias y reforestación. Vamos a darle una mayor vida a la naturaleza, apuntó el candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista, Jaime García
Alcocer. Hoy por la noche en La Polaca tendrá el señor Javier García Santana, y es que no sé si ya regresó, sácame de dudas, Javier. Pancho Porfirio ya fue a conseguir los caballos para la cabalgata del domingo y sí estará en el programa, yo creo que sí, ¿verdad? Y al igual que Rafa Piña, quienes van a dialogar con la candidata a diputada con Betty León, candidata al gobierno de Querétaro, y creo que también estará por ahí en algún momento platicando con la candidata de Fuerza por México, Dulce Huerta. Muy interesante programa, no se lo pierda hoy, viernes 23 de abril a las 21 horas. Siga usted la información política más completa que la tiene aquí en nuestra barra, que se ha creado especialmente en esta temporada de campañas políticas que avanzan. Ya van 17, 18 días de las federales, ya se nos fueron 5 días, vamos para la primera semana de las campañas locales, y aquí conoce usted a los personajes, sus ideas, sus propuestas, sus perfiles, para que usted tenga plena libertad de elegir por quién votar. Yo le agradezco mucho su atención, le deseo un feliz fin de semana. Aquí nos vemos el lunes, antes de que el noticiero, por supuesto, con Lucero Santana y Lucero del Mediodía, a las 3. Aquí estaremos con ustedes con toda la información de lo que ocurre el fin de semana y el lunes, una semana muy, muy movida. Y bueno, pues los programas especiales de análisis más allá de la noticia, La Polaca, y pues podemos considerar que está usted bien informado. Muchas gracias por su atención. Una semana más. Viene el clima con Anaí Barrón, porque cuidado con estos golpes de calor, están muy, muy, muy peligrosos. Cuídese mucho, feliz fin de semana, y si está comiendo, provecho. La temperatura máxima registrada el día de hoy de 40 a 45 grados centígrados para Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posteriormente, por la tarde se esperan tormentas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Asimismo, las lluvias se esperan fuertes en Oaxaca, intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, lluvias aisladas en Coahuila y Puebla. Para Querétaro, su temperatura actualmente es de los 31 grados centígrados con una máxima de 31 y una mínima de 13, mayormente nublado, con vientos de los 35 kilómetros por hora.